Muy buenas tardes, mi gente. Hoy es sábado 19 de abril del año 2025. Mi gente, y los Contreras desde hace semanas ya no se han aparecido a apoyar a esas familias, mi gente, a esas familias que en un ratito todos los Contreras, ya sean priistas, panistas, emesistas, reporteros, periodistas, mi gente, se volcaron como que si fueran a recibir herencia. Ya ve que hubo un momento donde decían que lo que sucedió en el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco, que lo que había pasado, que era culpa de la Cuarta Transformación de Morena. Presentaban a los familiares, mi gente, presentaban a partes de madres, padres, familiares de personas desaparecidas. Se colgaron, mi gente, se colgaron los Contreras de un dolor ajeno, de un dolor de las madres, padres, familiares, buscadoras de jóvenes desaparecidos. No estamos diciendo de que no haya jóvenes desaparecidos, de que no haya violencia en México, no, mi gente, sino de el hecho que hicieron los Contreras. Absolutamente todos los Contreras, todos. Y les vuelvo a decir, priistas, panistas, emesistas, reporteros, periodistas, comunicadores, tratando, o más bien, golpeteando a la Cuarta Transformación, al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero fíjense, mi gente, que a mí me gustó en aquella ocasión lo que dijo el senador y presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que no había pruebas. Al senador, antes de irse a una gira a Europa, le hicieron la pregunta de que qué opinaba de lo que había sucedido, entre comillas, en el rancho Izaguirre. Y su respuesta fue de que no había pruebas, de que no se adelantaran a los hechos, que se debería de tener una investigación o hacer una investigación. Cosa que lo criticaron al senador. Es más, hasta Alito Moreno pidió que se le destituyera del cargo de presidente de la mesa directiva del Senado, solamente por dar unas declaraciones ciertas. Porque recordemos que después el caso del rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco, lo atrajo la Fiscalía General de la República con el señor y fiscal, el señor Hertz Manero, Alejandro Hertz Manero, en el cual también le puso una regañada a la Fiscalía Local del Estado de Jalisco, porque había varias cosas que no hicieron correctamente. Manipularon, que dijeron que después habían manipulado la Fiscalía General de la República. Los Contreras, tratando de meter y meter y meter. Pero, ¿dónde quedaron todos los Contreras, mi gente? ¿Dónde quedó ese apoyo? Que en ese ratito, mi gente, que solamente en ese rato fueron y le hicieron creer a las madres y padres y familiares buscadoras de jóvenes desaparecidos. ¿Dónde están? Ya no se escuchan. Solamente fueron para tomarse las fotos con los familiares y aprovecharse del dolor que están sintiendo los padres y las madres de jóvenes desaparecidos y familiares. ¿Dónde están los Contreras? ¿Dónde está Lili Telles, Marco Cortés, Riquín Canallín, Alejandro Moreno? Absoluta, ¿dónde está Xochitl Gálvez, que también decía, y bueno, pues despotricaban, mi gente, despotricaban y hablaban pestes de lo que era Morena? Pero no se fijaban, ¿verdad? No se fijaban en ellos, que habían tenido gobiernos que habían sido del PRI, Movimiento Ciudadano. ¿Dónde quedaron todas esas personas, mi gente, que estaban golpeteando a la Cuarta Transformación? Está como cuando empezó el caso de los aranceles con el presidente Donald Trump. Empezaron todos los Contreras a tirarle, tratando y diciendo que a México le iba a ir mal. tratando y diciendo que pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no estaba haciendo nada por
por defender a México. Cosa que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su momento y en las mañaneras del pueblo decía que todo era con calma, tenían que esperar. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre esperó a lo que se pronunciara el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y era cuando respondía. Lo que pasó el 3 de marzo, la presidenta al otro día le dijo al pueblo lo que iba a hacer y les iba a explicar en la explanada del Zócalo capitalino. Se dio una llamada telefónica con el presidente Donald Trump y se arreglaron las cosas. Se quedó lo del 25%, eso es punto y aparte. Se estaba peleando de lo que está dentro del TMEC. Porque los Contreras decían, no, pero le pusieron 25% de aranceles a México. ¿Cierto? Unos aranceles que también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que de las cosas malas había cosas buenas. Unos aranceles que le beneficiaban a México. Unos aranceles que sí se los podía poner. Sí, ¿por qué? Porque estaban fuera del tratado del TMEC entre México, Canadá y los Estados Unidos. Pero los Contreras, mi gente, los Contreras salieron y estaban en joda diciendo... Los Contreras, mi gente, si usted se da cuenta, quieren que a México le vaya mal. Los Contreras, si usted ve la causa de ellos, es de que a México le vaya mal. De verdad no sé por qué el PRI, el PAN, quisieran que a México, pues, mi gente, le fuera mal. Dentro de este contexto de los aranceles, mi gente, México, aparte de que salió favorecido, porque hasta eso también dicen, que Estados Unidos favorece a México. No, mi gente, México se ve favorecido porque México ahora sí, viene preparado desde antes. Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, mi gente, la economía de México, aparte de ser fuerte, es estable. Los Contreras, desde que empezó el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, empezaron a decir que le iba a ir mal, que pues el peso mexicano iba a subir hasta los 25 a 30 pesos por dólar, ya entrando el año 2025, que con este tipo de los aranceles, que pues hasta la bolsa, mi gente, a México, ahora sí le hizo lo que el viento a Juárez. Las bolsas del mundo se derrumbaron y la de México aguantó. Cosa que los pronósticos de los Contreras, mi gente, no llegaron ni a media realidad. México es fuerte económicamente porque tuvimos un presidente que supo administrar y supo dejar bien acomodado, pues, bien fuerte su segundo piso. Tuvo un cimiento el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual los Contreras, mi gente, se rascan la cabeza de pensar, ¿y cómo le hizo este presidente? De lo que decían los Contreras, mi gente, de que el peso iba a llegar a 25, 30 pesos. El día de hoy, fíjese, 19 pesos con 94 centavos frente al dólar. Lo hemos tenido a 20 y piquito, 19 y menos centavos. Pero es una variación que siempre hemos tenido. Sube, baja, baja, sube. Ha caído más el dólar que el peso mexicano. Imagínese usted, mi gente. Contreras, en su momento alegrándose porque el presidente Donald Trump iba a poner aranceles. Y más se alegraban porque iban a poner aranceles recíprocos, en el cual ellos decían, a México también le van a poner. A México le van a poner, cosa que pues a México quedó exento porque pues México desde el principio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decía que a México no tenían por qué ponerle, porque pues México no le cobraba aranceles a los Estados Unidos. Cierto, mi gente, hay que reconocer que el presidente Donald Trump sí ha estado presionando a México en el tema de las sustancias prohibidas, que por eso
estaba poniendo el 25% de aranceles. Pero ese 25% de aranceles, mi gente, que puso el presidente Donald Trump, es por todo lo que sucede alrededor del comercio, mi gente. China exporta a México. Hace cualquier cosa que haga, que fabrique en México, lo fabrica con puras partes chinas. Cosa que cuando llega a Estados Unidos, pues Estados Unidos, si usted lo ve, la triangulación no tiene ganancias. Y China pues se agarra de lo que viene siendo México. Se agarraba, porque hoy en día ya no es así. Se agarraba de lo que es México. Traían el producto desarmado de China a México. En México lo ensamblaban. Todas las piezas eran chinas. Ingresaba a Estados Unidos y Estados Unidos sin ganar. Claro, México ganaba pues la mano de obra que pues ahí se hacían los productos. O se hacía el producto final. Pero era una triangulación. China, México, Estados Unidos. Y sin pagar aranceles. Es por eso que también se puso el 25% de aranceles. Y dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de las cosas malas también hay cosas buenas. Ese 25% de aranceles a México que le impusieron, le convino. ¿Por qué? Porque así hay compañías, fábricas que se pueden establecer en México, una gran inversión, y pues se pagaría el 25% de aranceles. En su caso, menos. Y como dijo la presidenta, ya no tendrían que pagar ese flete. Solamente sería el 25% o menos de aranceles para introducir o exportar mercancía de México a los Estados Unidos. Mi gente, los Contreras, de verdad que pues uno los ve y digo, ¿cuál es el coraje que le tienen ahora sí al gobierno de la Cuarta Transformación? Y no digamos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un coraje que de verdad, como dice el senador Gerardo Fernández Noroña, pues deben de darle su vitacilina para que pues ese ardor disminuya. Mi gente, los Contreras, la verdad, extrañan la presidencia. Y esto estamos hablando de todos los Contreras, Más aquellos periodistas, mi gente, periodistas que pues en su momento estiraban la mano y pues era recibir del gobierno de la República. Cosa que pues ya en estos momentos es muy difícil que vuelva a regresar. Van a pasar años y años y años, mi gente. El pueblo está muy empoderado, mi gente, lo dejó muy empoderado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que muy difícil va a hacer que regrese nuevamente al poder pues lo que viene siendo la oposición hoy en día, cosa que no ha sabido ser oposición, cosa que pues de verdad sus asesores los tienen ahora sí mal asesorados, porque pura mentira, en el cual el pueblo de México regresa a ver a un aparato inteligente o regresa a ver al otro lado a otro aparato inteligente y se da cuenta de que lo que dijeron los Contreras es mentira. Pero en fin, mi gente, los Contreras, tanto que llamaron la atención con el caso del rancho Izaguirre, salieron y se tomaron las fotos con las madres y padres y familiares de personas desaparecidas. Y ahorita, mire, ahorita andan de vacaciones. A ellos los que le importa son ellos, después ellos y al último ellos. Se alegraban de los aranceles que impondría Estados Unidos a México. Pronosticaban que a México le iba a ir mal en su economía, que su economía se iba a caer, que la inflación iba a irse súper más arriba, más del 3.4% que tenemos en este momento, se iba a ir súper más arriba. Una inflación en México, mi gente, que comparado con un país que tenemos en vías de desarrollo como es México,
3.4 me parece que es la inflación que tenemos en México, comparado con lo que tenemos en los Estados Unidos, que es 2.6 de inflación. No es nada, la verdad. Sí, no podemos decir, hay cosas que están pues arriba de lo que viene siendo un precio que para nosotros puede ser normal, ¿verdad? Pero pues es sostenible, mi gente, cosa que antes no se veía. Para los Contreras, mi gente, para los Contreras, todo lo que podía o ha hecho la Cuarta Transformación iba a salir mal. Y pues que el país no lo iba a soportar y su economía se iba a ir hacia abajo. Que no se podía subir el sueldo. Imagínense, mi gente, ¿cuántas veces no subió el sueldo mínimo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y la economía? La economía siguió. Esos grandes expertos decían que no iba a soportar México, que el sueldo mínimo subiera, porque pues económicamente México no estaba preparado y que se iba a caer y mire, hoy México y su salario mínimo, de verdad, como nunca se había subido en ningún gobierno. Y México y su economía estable. Hay muchos Contreras, mi gente, hay muchos Contreras. Me gusta cuando me dicen que algunos Contreras me dejan algunos comentarios de que dice que la inflación en México es terrible y que tal vez esos Contreras, mi gente, no saben que la inflación no nada más es en México, es a nivel mundial. Pero hoy una inflación en México donde se puede tolerar. En cualquier parte del mundo, mi gente, en cualquier parte del mundo la inflación está por los cielos. Mucho más ahorita con pues esta guerra arancelaria pues que sí se ha motivado el presidente Donald Trump, ¿verdad? Él es el que pues empezó esta guerra arancelaria en contra del mundo. El día de ayer, mi gente, hablando del presidente Donald Trump, prácticamente estaba dando un discurso después de haber, ¿qué estaba haciendo el presidente Donald Trump? Había ido el doctor Oz, él es el nuevo, el doctor Oz viene siendo el nuevo encargado, es el nuevo encargado de las oficinas de Medicare y Medicaid. Y pues estaban ahí, mi gente, el presidente Donald Trump dando un discurso después de que pues había nombrado al doctor Oz como encargado de las oficinas del Medicare y el Medicaid. Y pues resultó, mi gente, que pues una niña, sobrina me parece que es del doctor Oz, pues se desvaneció, en el cual pidieron que desalojaran la oficina oval. Estaba transmitiendo en vivo Fox News. Dejaron de transmitir. Y pues como les he dicho también, hay Contreras, donde quiera que usted vaya hay Contreras. En México hay Contreras porque están en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Aquí hay Contreras también porque están en contra del presidente Donald Trump. Hay cosas que está haciendo mal el presidente, claro, por supuesto, no lo podemos negar. Pero empezaron a atacarlo, mi gente, diciendo que el presidente Donald Trump se había prácticamente huido de la conferencia de prensa. No era una conferencia de prensa, estaba haciendo la presentación del doctor Oz, ¿verdad? O vamos a ponerle que sí era una conferencia de prensa donde estaba presentando al doctor Oz como nuevo encargado de las oficinas del Medicare y el Medicaid. Y pues sucedió que su sobrina de este doctor Oz, pues se desvaneció, tuvieron que desalojar. Pero muchos youtubers, muchos tiktokers de varias plataformas empezaron a decir que el presidente Donald Trump había huido porque le estaban haciendo preguntas incómodas y que... Yo me puse a ver el video, mi gente. A ver hasta dónde terminó, donde hubo el corte de Fox News. Y la verdad, yo vi al presidente todavía un rato parado ahí,
Lo vi viendo qué es lo que sucedía cuando no se ve, no se alcanza a ver a la niña, pero pues sí se ve que les dicen que se hagan o que se salgan, ¿verdad? Y el presidente con calma, si hubiera corrido, hubiera salido, hubiese sido el primero en salir. Pero aparte también dio el comunicado Fox News de lo que había pasado y lo que había pasado con la sobrina del doctor Oz. No sé, ya ahí queda es cuestión de uno, ¿verdad? El creer o no creer lo que prácticamente pues los medios de comunicación contrarios al presidente Donald Trump pues informaron, ¿verdad? De que se había salido porque le estaban haciendo preguntas acerca de lo que viene siendo el tema de esta persona de origen salvadoreño, que prácticamente pues el gobierno estadounidense, el gobierno de Donald Trump lo deportó a El Salvador por un error administrativo. Un joven salvadoreño que el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? El gobierno de Donald Trump, el servicio de migración, dijo pues que pues lo había deportado erróneamente, cosa que pues allí ya el gobierno aceptó su error, mi gente. Pero lo que vamos del presidente Donald Trump no corrió por las preguntas que le estaban haciendo, era porque pues en teoría, y dieron esa explicación de que la sobrina del doctor Oz había sufrido un desmayo, así que querían pues ventilar la zona. Pero volviendo al joven salvadoreño, mi gente, aquí el problema es de que el gobierno de los Estados Unidos aceptó que era un error administrativo el por qué fue enviado a El Salvador. Así que pues, si aceptó el error, debe de remediarlo. Me han preguntado a mí, mi gente, oye, ¿sí qué piensas del presidente Donald Trump? Me dicen mi presidente, le digo, no es mi presidente, sí me gustan sus políticas, le digo, pero pues hay políticas malas, como este error, mi gente, este error, pues es prácticamente cosa que debe de remediar. Ya el poder judicial de aquí de los Estados Unidos ya le dijo en varias ocasiones, jueces federales le han dicho que pues tiene que repatriar a ese joven salvadoreño. Llegó al poder, al Supremo. También el Supremo ya le dijo. Son cosas que si estamos en un país donde existe la democracia, donde hay 3 poderes, también aquí hay ejecutivo, legislativo y judicial, pues también, mi gente, se debe de respetar. Cosa que la Suprema Corte, pues, o la Corte Suprema de los Estados Unidos ya dijo que se tiene que regresar a la persona y pues se tiene que regresar. Una de las cosas, fíjese, que no me gustó ahora que vino el presidente de El Salvador, fue que le hicieron esa pregunta, que si él lo podía repatriar a los Estados Unidos. Él dijo que él no podía, ¿verdad? Le preguntaron que si lo podía soltar allí en El Salvador. Dijo que no podía soltarlo porque él no podía soltar a Terro. Cosa, mi gente, que a ese señor salvadoreño, ese joven salvadoreño, no lo acusaron como Terro, ¿sí? Ya está viendo que es un error administrativo. Entonces ahí sí estoy de acuerdo con algunos compañeros salvadoreños que yo tengo, de que pues el gobierno de Nayib Bukele es ahora sí un gobierno que pues lo dijo hasta Grok, ¿sí? Es un gobierno autoritario donde se dicen las cosas. Ahí no hay ley más que lo que diga y dicte el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Allí no hay proceso de que si eres culpable no, allí vas directo, Jeremías, hacia adentro y te quedas. Si ya el gobierno de Estados Unidos, mi gente, reconoció que fue un error administrativo, ¿por qué el presidente de El Salvador dice que ese joven es un terror? ¿Sí? Si ya de este lado están diciendo que fue un error administrativo. Ya lo del caso de que pues si él tuvo problemas con su pareja, ese es punto y aparte, porque por ese caso no fue
detenido. Fue detenido por otras cosas. Así que pues, qué mal, mi gente, qué mal. No podemos, no. Como hay personas, ¿verdad?, que me dicen, oye, pero tú no criticas no es que no lo critique, pues son cosas que pasan y sí, yo lo he dicho en su momento. Hay muchas políticas que me gustan del presidente Donald Trump. Hay muchas políticas mal implementadas del presidente Donald Trump. Hay muchas políticas también muy malas. Pero es un presidente de una nación, como muchos presidentes de otras naciones que también, mi gente, tienen errores. Nadie es perfecto en esta vida. Pero qué bien se vería el gobierno de los Estados Unidos repatriando al joven del salvadoreño, ya que en primer lugar, pues el gobierno de Estados Unidos reconoció que había sido, pues, un error administrativo el que tuvo con este joven salvadoreño. Se vería súper bien. Ánimo.